Nosotros estamos en la ciudad de Villejuif. Ese nombre significa ciudad de los judíos, ciudad judaica en francés. En realidad estamos muy cerca de París, en un suburbio de París. Nosotros estamos aquí porque esta calle, esta ciudad, especialmente este edificio aquí atrás, tiene un significado muy grande e importante para mí, porque es donde crecí. Mi infancia fue aquí en esta calle. En realidad esta sinagoga fue fundada por mi papá cuando yo era un niño. Richard nació en Casablanca, Marruecos, pero era un país difícil para que viviese una familia judaica en aquella época. Ellos se mudaron a Francia cuando Richard aún era un niño. Su familia compró una casa en el suburbio de París. Después percibieron que no había una sinagoga judaica próxima a ellos. Como no tenemos una sinagoga en la ciudad, mi papá, que era judío ortodoxo, decidió plantar una sinagoga. Él hizo primero una iglesia doméstica, una sinagoga doméstica, podemos decir. Y esa sinagoga se tornó la sinagoga oficial de Villejuif. Y fue aquí donde yo hice mi bar mitzvah cuando yo tenía 12 años. Exactamente igual que Jesús en Jerusalén cuando él tenía 12 años. Nosotros estamos enfrente de esta escuela, mi escuela cuando yo era un niño. El motivo por el cual esta escuela es importante para mí es porque en realidad fue mi escuela primaria y fue en esta escuela que hice un amigo que me presentó a su papá. Su papá era un adventista del séptimo día. No había muchos adventistas del séptimo día en Villejuif en aquella época. Not many Seventh-day Adventists in Villejuif at that time. Fue aquí que le fue presentada la Biblia a Richard. Él iba a casa de su amigo siempre que podía para estudiar la Biblia durante los próximos años. Con el tiempo, él percibió cambios en la manera de ver la vida. And then progressively, but it took me about 5 years. Llevó aproximadamente 5 años para que pudiese descubrir que Jesús era el Mesías de la Biblia. Entonces entregué mi vida a Jesús. Pero fue muy difícil para mi familia. Yo recuerdo que 2 meses antes de bautizarme, mi papá llamó a varios rabinos para intentar convencerme a no convertirme al adventismo. Pero ningún argumento podía competir con lo que yo había entendido de la Biblia. Después del mes que mi papá había descubierto que yo había decidido bautizarme, él me dijo, tú no eres más mi hijo, y me echó de la casa. Yo no veo a mi padre desde aproximadamente 10 años. And then I have not seen my father for about 10 years. Hay millones de judíos en el mundo necesitando ser ministrados por cristianos. Desde el día que entregó su vida a Jesús, Richard ha compartido el evangelio de compasión al pueblo judío. Él se convirtió en pastor y vivió en Israel por 10 años estudiando y pastoreando. Eventualmente, él volvió a París para continuar el trabajo de alcanzar al pueblo judío. Hoy, Richard lidera una pequeña congregación judaica adventista en París. El grupo se encuentra en un pequeño espacio donde antes era un antiguo teatro. Las reuniones son destinadas a llenar la laguna entre la fe judaica y la fe adventista, pero ellos necesitan de tus oraciones. You know, I have said I was born in a Jewish Orthodox family. Yo dije que nací en una familia judía ortodoxa. Yo sé que el pueblo judío es el pueblo de Dios en la Biblia. Pero falta algo entre los judíos. Lo que falta es el conocimiento sobre Jesús. Yo encontré a Jesús hace 40 años atrás. Desde entonces yo estoy en la iglesia. I have discovered Jesus 40 years ago. And since that time I am in the church. And I try to share Jesus with the Jewish people. Intento compartir a Jesús con los judíos porque sé que ellos necesitan de Jesús.
Yo sé que la segunda venida está próxima, pero para eso Él necesita que los judíos descubran a Jesús, porque yo pasé por eso en mi vida. Yo sentí que los judíos necesitan de Jesús. Necesitamos compartir de Jesús con ellos. Como queremos que Jesús vuelva pronto, necesitamos hacer el ministerio judaico. Necesitamos predicarles el Evangelio a los judíos. Then we have to do the Jewish ministry. We have to preach the gospel to the Jews. Y muchas gracias por tu apoyo a ministerios como este.